Saludo a todo el pueblo del Señor y les brindo mi paz. Los saludo con la paz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Esto será muy interesante esta preciosa mañana de este día también muy especial. Y voy a iniciar con un pequeño texto de el libro de Proverbios, el capítulo 18, verso 14. Esta es palabra de Dios. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Estos son tiempos, días de angustia. Y la angustia no favorece porque toma a consideración el ambiente, el medio que nos rodea en circunstancias difíciles y se efectúa el apocamiento. Los momentos de duda, de inseguridad, y no necesitamos eso. Realmente en estos tiempos de angustia que está provocando esta pandemia de este virus, del coronavirus, es para tomar dos sendas, como una Y, para el bien o para el mal, para demostrar que somos débiles o que somos fuertes. El profeta Nehemías escribe en el capítulo 8, el camino correcto en tiempos de angustia. Dice la Escritura en el capítulo 8, verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y trajeron el libro de la ley de Moisés con los mandamientos, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, toda la mañana, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, o sea, sin niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el sacerdote Esdras estaba sobre su púlpito de madera que había hecho para esto. Era un verdadero templo, en ese momento una iglesia, y la congregación. Y junto a él estaban diversos hombres de prestigio. Y dice la Biblia en el versículo 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y el pueblo se gozaba diciendo: amén, amén, alabando con sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y la Escritura dice en el verso 9: y Nehemías el gobernador
y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo todo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí está la diferencia. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Esto es una buena actitud. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Esta escritura nos muestra el camino correcto en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia. Y en apariencia, como van las cosas, empeoraremos más. Y esta situación tiene que enfrentarse con seguridad. Estos también son tiempos de seguridad, por supuesto, para quien tiene seguridad. Debemos de confiar en la seguridad si es que la poseemos. Dice la Escritura también en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por la seguridad nuestra, por la seguridad del pueblo de Dios, esta seguridad debido a la obediencia, esta seguridad debido al control de la disciplina con la que se puede vivir para tener esta calidad de fuerza, para tener este precioso tiempo en el que podemos demostrar nuestra fe. Proverbios capítulo 18, verso 4, repito: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? O sea, se puede soportar la enfermedad, pero lo que es difícil, casi imposible de soportar, es el tiempo de angustia, el tiempo negativo. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de un hecho real de su pueblo, porque esto acontecerá y ya no habrá muerte, como el peligro tan grande que se tiene en estos días en nuestro país, precisamente de la muerte por causa del coronavirus. Dice: ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. O sea, esto indica prioridades. Deseamos que todos tengamos prosperidad en todo, pero más que nada, en todas las cosas, más que nada sobre la salud, que tengas salud, así como prospera tu alma. Deuteronomio capítulo 31, verso 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No es una promesa o una esperanza vaga para todos, es para aquel que verdaderamente es fuerte, para aquel que puede verdaderamente responder a los tiempos difíciles, a los tiempos de angustia de todos los demás. Por eso el Salmo 23, verso 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no para cualquiera, esto es para los fuertes, no temeré mal alguno. No podemos temer. Ahí está manifiesta nuestra seguridad, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es una prueba completamente contundente que la experimentó el escritor, el rey David, el pequeño David, quien superó la prueba más grande en su inicio, cuando se enfrentó a aquel gran hombre, aquel grande hombre, y lo venció. Por eso la escritura dice en Isaías 54, 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Así dice Jehová. Qué importante es tener seguridad en tiempos de angustia. Mostraré un caso de un joven, casi un niño, de este testimonio inédito. Su nombre es Leonel Jesús Javier Mullen. Esto es en cuanto a la lucha contra el cáncer. Y diría yo, ni aún en esta condición estamos solos. El tiempo de angustia puede ser superado, no lo olvide, más que la enfermedad. Dice este joven, después de que pasó la prueba de un cáncer máximo, agraviado: primeramente quiero darle las gracias, dice él, por su apoyo y su presencia espiritual. Me llamo Leonel Jesús, pero todos me conocen por Chuchín. Hace unos años me diagnosticaron esta enfermedad bastante difícil, que me llevó a tomar tratamiento bien complejo y afectó a mi desempeño físico. Por eso traigo este bastón todavía, después de más de un año. Pero confiando en Dios, pude mantener una vida relativamente normal a pesar de sufrir algunas caídas. Con mucha disposición pude seguir asistiendo al trabajo y a la iglesia. Poco después de la jornada que celebramos en Santa Clara,
Madrid, agravé a lo máximo con esta enfermedad. Sufrí una crisis muy fuerte en mi afecto emocional, pero lo pude superar. Se me afectó también la pierna y pasé más de un año en cama. No podía siquiera sentarme, no podía trabajar, no podía estudiar, no podía hacer absolutamente nada. La fe que nunca me faltó, con eso pude, porque todo lo que tenía hasta ese momento algo importante no pude perder: la fe en tiempos de angustia, en tiempos perdidos. Dios me sanó de cáncer. Poco a poco comencé a levantarme y fui saliendo, no solo de mi enfermedad, sino también de caer en depresión. Tenía tiempos de mucha motivación y pocos mis días de depresión, pero la tuve. No tener fuerzas para nada, no tener ganas de vivir. Gracias a Dios logré seguir adelante. Vencí la muerte. Ahora, con mayor fuerza digo: Jesús es mi vida. Gloria a Dios. Y nuevamente, muchas gracias a todos los que tuvieron a mis alrededores, porque a través de la fe lo pude superar. Este es el testimonio de este joven, que también señala un detalle en el principio, un detalle lo máximo que causa terror: la idea del suicidio. Cuando se piensa en quitarse la vida. Pero recordemos que un suicida también es aquel que mata a su cuerpo. Dice la Biblia que hay que temer a ese pensamiento, a esa actitud, a esa terrible tentación. No temáis, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. San Mateo capítulo 10, versículo 28. Respeta la vida, ama la vida, respeta la vida humana, respétate primeramente a ti, para que sepas y aprendas a respetar la vida de los demás. Un suicidio es uno que tiene el valor de matar un cuerpo humano, una vida humana. O también cuando se puede matar uno a sí mismo, entonces es cuando se deja uno morir, especialmente en un momento de determinación, o también cuando se deja uno morir poco a poco, porque hay muchos, no pocos, son muchos más los que se dejan morir poco a poco por la falta de fe,
por tener una mala actitud. Cuando dice no temáis a los que matan el cuerpo, danos a entender también lo siguiente, dice, mas el alma no pueden matar, más bien temed a aquel, o sea, a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo echándote o poniéndote en el infierno. Esto declara de una forma muy clara que un suicida se convierte en un asesino de sí mismo. Tiempos de angustia, tiempos de angustia son estos. Quisiera titular esta conferencia cuando se activa la fe. Después de dar esta introducción, en estos tiempos de angustia, les diré para sentar las bases que cuando se activa la fe se activa automáticamente. La fe se activa sola. Suceden milagros. Cuando la fe se activa, suceden milagros. Por la fe hay milagros en el mundo. Y me estoy refiriendo al mundo que no conoce a Dios, al mundo que no es afecto a ir a la iglesia ni a creer en Dios. Estos milagros suceden con ellos con la motivación. La motivación también es fe. La fe para el mundo es motivación, lo que para nosotros es la fe. Y suceden, se suscitan, se logran, se hacen, se proyectan una diversidad de milagros diariamente en la vida de ellos, del mundo, para tener éxito, para lograr metas, para lograr superar situaciones difíciles. El mundo cree en esta preciosa palabra de la buena actitud. La fe en el mundo es buena actitud. La fe en el mundo es motivación. La fe en la gente que no conoce a Dios es disciplina. Viven en disciplina, tratan la disciplina, lo superan todo con la disciplina. La fe en el mundo también es confiar. Ellos confían, ellos creen. Simplemente la palabra creer, a veces no creen ni en ellos, pero simplemente creen. También es la palabra disposición. La fe en el mundo que no conoce a Dios vive sobre la disposición. Cuando una persona tiene disposición, tiene una actitud alta para poder lograr superar todas las vicisitudes de la vida, pero también para poder lograr superar todas sus metas y proyectos que tienen en su mente. Y el último, creer. La gente del mundo cree. Sí, creer es fe, es lo más cerca de la fe. Ninguna de estas cosas
aunque sí ayudan, se pueden comparar o llegan a la altura de la fe. La fe es la máxima expresión de la buena actitud, de la motivación, de la disciplina, de confiar, de la disposición y de creer. Sí, la fe lo supera todo, porque ahí está una relación directa entre Dios y el hombre. Por esto los apóstoles, entendiendo esto acerca de la fe, dijeron los apóstoles: aumentanos la fe, Señor. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecerá. Esto está escrito en San Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. ¿Cómo puede suceder esto? El mundo dice: estas cosas son exageraciones, estas cosas es una falsedad, es una mentira, porque ellos así le llaman mentiras a los milagros, verdaderos milagros. Porque Dios, Jesucristo, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No se le ha acabado su fuerza, no se ha terminado el contenido milagroso de la Biblia, de todas aquellas cosas maravillosas, maravillas, prodigios, sanidades, salvación gratuita. Hasta el día de hoy no han dejado de suscitarse, de verse en la realidad de la vida. Fuerte o débil, tú decides. La realidad de la vida, pero ¿cuál vida? ¿La vida de un débil o la vida de un fuerte? Si tú decidieras ser débil o eres débil, tendrás tus experiencias y tu propia referencia acerca de los prodigios y milagros, las maravillas y las sanidades y todas las obras maravillosas del Espíritu Santo que actúa en los que son fuertes. Pero los hombres fuertes, quienes somos fuertes, miramos lo que no ven los débiles. La vista de ellos está totalmente apagada. Pero la vista nuestra está iluminada, y cada uno de los que somos discípulos de Jesús experimentamos en primer lugar en nuestra vida propia, en nuestra propia vida personal, constantemente, casi a diario, estos portentos, estas obras maravillosas de la fe, que no son obra de hombres, sino que son obra de Dios, milagros verdaderos de Dios, los cuales nos sostienen en la vida cristiana y nos sostendrán en tiempos de angustia. Lo podremos superar. Los tiempos de tribulación, tiempos de persecución, tiempos de hambre, los podremos superar. El caso es que Jesús habla acerca de la fe como un grano de mostaza. Jesús dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza se puede sostener en mi dedo índice, la semilla.
pequeña. La Biblia dice que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas entre todas las semillas del mundo. Y se puede sostener, para que imaginemos los que no saben, ¿de qué tamaño es una semilla de mostaza? Pero de ella brotará el grano y producirá un sicómoro. Un sicómoro es un árbol que se conoce muy bien en el Oriente Medio, en el mundo de los árabes, como en el mundo de Israel. Y este sicómoro produce sus semillas en cantidades grandes. Pero consideran que cualquiera que se interesa en el fruto del sicómoro es una persona pusilánime, es una persona mediocre, una persona miserable, una persona en condiciones que subajan la dignidad humana. Pero dice la Escritura, Jesús muestra que podrás decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. Esto lo dice Jesús debido a que el dicho o el conocimiento del sicómoro o el ejemplo y las ilustraciones del sicómoro es que es despreciable. Y aunque es muy fuerte, las familias, los padres de familia, intentarán sacarlo o intentaron sacar ese árbol, porque tiene una tendencia a ser muy frondoso y dar mucha sombra. Pero la sombra también destruye el terreno alrededor para otros plantíos. Así es de que hay muchos casos en que se prefiere tratar de sacar, de quitar, de cortar, de provocar secando el sicómoro, especialmente por sus raíces. Y lo han intentado. Y todas las veces que lo intentaron en la antigüedad, no lo lograron. ¿Por qué? Porque las raíces son delgadas, son sutiles, rodean y traspasan las rocas, las piedras. Las raíces también se hacen gruesas, largas, muy profundas. Es un árbol de las más grandes y poderosas raíces de los árboles. Entonces, cuando Jesús pone este ejemplo, dice: podrías decir a este sicómoro: desarráigate. Esta es la razón por qué tiene mayor valor para los judíos esta pequeña incidencia o ejemplar del sicómoro: y plántate en el mar. O sea, ya el sacar un sicómoro de tierra ya es un milagro. Por eso dice Jesús: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y obedecerá. San Lucas 17, verso 5 y verso 6. Volvamos al punto inicial de la conferencia pasada: fuerte o débil.
Tú decides saber o ignorar, capacitación o ser un incapacitado. Tú decides saber o ignorar. Tiene lógica, tiene sentido común. Simplemente, ¿qué prefieres? ¿Saber o ignorar? ¿Capacitación o ser un incapacitado? Tú decides. ¿Fértil o estéril? Tú decides. ¿En qué sentido lo estoy mencionando o tiene valor este ejemplo? ¿Fértil o estéril? En la vida se trata de producir. En términos generales completamente. Por eso es fértil o estéril. Cuando tienes fruto y cuando no tienes fruto. Cuando puedes hacer y cuando no puedes hacer. Esto tiene una referencia total en el discipulado. Un cristiano es uno que cree en Jesús. Pero que no tiene fruto, que es estéril. Un discípulo de Jesús marca una distancia en el hombre entre ser cristiano y ser un discípulo. Si eres cristiano, puedes serlo sin algún fruto. Mucho menos el fruto de hacer otro discípulo. Pero un discípulo no puede ser discípulo si no es fértil, que se reproduzca. Los discípulos son los que se reproducen durante todos los tiempos iniciales en los que Jesús constituyó el discipulado hasta el día de hoy. Un discípulo es y debe ser fuerte. ¿Qué es un mediocre? Bueno, una persona que no tiene talento, a eso le llaman un mediocre o le llamamos un mediocre. Una persona que no tiene capacidad. A veces podría ser una ofensa. Un mediocre es un perdedor. Pero en los términos cristianos no la usamos. Estas palabras no las usamos. La manera en que nosotros lo podemos conocer, entender y usar es de esta forma. No de la que ya he mencionado, sino de esta que les voy a mencionar. Por favor, entiéndanme, no es así. La manera de poder comprender que es un mediocre es separando la palabra en dos. Medio creer. Cuando una persona no tiene la medida de la fe, cuando la fe no le alcanza, esto es un mediocre, es un débil, sencillamente. Uno que no puede alcanzar la medida de la fe porque no cree totalmente. ¿Está usted preparado para sobrevivir esta pandemia? ¿Está usted preparado para sobrellevar y obedecer
las instituciones y la voluntad de Dios de alejarnos de la sociedad por determinado tiempo para sobrepasar esta crisis? La crisis del coronavirus no es cualquier crisis. Tiene una tendencia, un porcentaje muy alto de provocar la muerte, de perder la vida, de experimentar la muerte. Permítame decirle que la fe es más fuerte que la muerte. Y la fe conlleva la actitud, la fe conlleva la motivación y la disciplina, la confianza, la disposición. La fe es una credibilidad auténtica para convertir esta fe en milagros, en sanidad, en superar esta crisis. Fuerte o débil, tú decides. El fuerte no se queja. Esta es una buena señal. El fuerte no es negativo. El fuerte no es pesimista. El fuerte no está desanimado. El fuerte no es mediocre. En cortas palabras, hay tres sótanos de la debilidad. No lo olvide, fuerte o débil. Tres sótanos de la debilidad. Uno de ellos es comunicar, el segundo es quejarse y el tercer sótano, o sea, el piso de abajo, es llorar. No llore. Llore de gozo. Llore con el Señor. Metida o metido en su cuarto íntimo, junto con su esposa, con su esposo. Llore con Dios, llore todo lo que quiera, pero usted no puede ser una persona fuerte y también a la vez un llorón. No sea llorón, porque una persona fuerte, porque un discípulo no es un llorón, una discípula no es una llorona. Estos tres sótanos, comunicar, quejarse y llorar, son también como tres pasos. Lo primero que se inicia, o la primera señal de la debilidad, es comunicar. Cuando uno a todo mundo le dice, tengo esto, tengo aquello, con el objetivo de manifestar su debilidad, para que le tengan compasión, para que lo ayuden, para obtener beneficios, a manera de continuar con su debilidad. La número uno de comunicar puede realizarse, puede hacerse sin ser débil, siendo fuerte. Cuando hay alguna razón, cuando existe alguna otra razón, ¿por qué se haga esta comunicación? Sin embargo, no deja de ser el primer paso. El segundo paso es quejarse. No te quejes.
Quéjate dentro de tu puerta de tu casa. Quéjate con tu esposa si quieres, si se llevan bien tú y ella. Si los dos son uno, quéjate también con ella. Pero tal vez sea preciso, o mejor, que no lo hagas. Que no te quejes con nadie, supéralo. Porque tú eres un hombre fuerte, una mujer fuerte, porque tú eres un discípulo. Y el último escalón hacia abajo es llorar. Como ya mencioné, en la vida cristiana, en la vida de un discípulo, no se vale llorar. Ahora les quiero mostrar el camino correcto. En lugar de comunicar, lo número 1 es enseña a servir. Sirve. En la condición que estés, aún enfermo, sirve. Sin tener fuerzas, al no tener fuerzas, sirve. Da testimonio, enseña a servir. De esta manera llamarás la atención con tu debilidad que no aceptas para que alguien te ayude. Número 2, muestra un ejemplo humilde. Da el ejemplo de humildad. Y número 3, llórale a Dios. Les daré un ejemplo práctico. Su servidor tuvo 11 chivas. Quise tener la experiencia y ser un pastorcito de animales. Nunca lo he sido. Quise ser pastor de chivas y todas se me murieron. ¿Por qué se murieron mis chivas? No se murieron de hambre. La causa de que todas murieron, en una hora se me murieron las 11. Bueno, yo con mis sentimientos lloré, porque las miré temblar, paradas, tiemble y tiemble, y fue cayendo una y otra, desde las más fuertes hasta la más pequeña. Todas mis chivas se murieron. Repito, no por hambre, no por lo que les di de comer durante todo mi tiempo, sino por el error de haberles dado de comer algo que les hizo daño hasta su muerte. Les di hierbas venenosas y murieron todas. Pasaba yo por el camino entre mi casa y la iglesia y miré algunos hombres trabajando en su hogar, en su casa, y estaban cortando unas plantas verdes que siempre son verdes aún en el invierno, duras, tienen una terminal filosa, pero yo no lo sabía. Es un verde seco, un verde fuerte, y caían hacia el otro lado donde yo las podía tomar. Estaba en invierno y quise aprovechar y les llevé un buen montón de esas plantas, de esas hierbas. Se las di contentísimo. Abrí el portón
y todas las chivas iban detrás de mí. Y yo contentísimo les dije: ya ven, ya vine, les traje comida. ¡Ey! No se me acerquen demasiado. Vamos, háganse un lado. Esperen un momento más. Y las puse, las hierbas, en un lugar mediado para que comieran todas. Inmediatamente, no pasaron más que algunos 10 minutos, cuando comenzaron a temblar y se me murieron todas. Una cosa es ser pastor de ovejas, de chivas, de animales, y otra cosa es ser pastor de una iglesia, de gente, de seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué se murieron? No se murieron de hambre. Se murieron por la clase de comida que les di. Entonces, ¿cuál es la clase de comida que comen las iglesias? Que comen las ovejas, que comen los humildes siervos del Señor en su rebaño. Pues esto depende del pastor. El pastor debe ser fuerte, verdaderamente fuerte. Pero además de fuerte, debe tener conocimiento, debe tener capacidad. El pastor debe estar capacitado. Considero, sin exagerar, que el pastor debe estar más capacitado que un doctor, que un médico prestigioso, bien prestigiado. ¿Por qué? Porque como un doctor en medicina, un doctor quirúrgico, un doctor que tiene que atender las enfermedades graves a tal grado de tener que ser operados, tiene que ser un hombre capacitado, un hombre estudiado, un hombre conocedor de su profesión. Pero sus errores se van al panteón. A diferencia de los errores de un pastor. El error de un pastor no los lleva al panteón. Los lleva y los llevará al infierno. ¿Cómo? Cuando es un pastor débil, que no merece esta posición de pastor. Un pastor sin doctrina, un pastor sin disciplina, un pastor sin santidad, un pastor sin temor de Dios y sin capacitación. Conozco de muy lejos a un pastor llamado Joel Osteen. Y este pastor tiene estas malas actitudes, señales de incapacidad. No tiene y no enseña doctrina. No tiene y no enseña disciplina. No tiene y no enseña santidad.
no tiene temor de Dios y no está capacitado. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. Miles y miles de seguidores. Pero ¿por qué en la realidad se miran las cosas diferentes? Yo puedo mirarme como un pastor caído, como un pastor ignorante, como un pastor derrotado, cuando tengo en mi congregación, cuando mucho, bueno, a veces un poquito más de 100 personas. No se puede comparar con el éxito de un hombre, de un pastor como Joel Osteen. ¿Cuál es mi explicación? Mi explicación es muy sencilla. La verdad, la realidad es que este pastor incapacitado, que ya mencioné su nombre y no lo quiero mencionar más, es un pastor ignorante, como yo cuando maté a mis chivas. A mis chivas yo les di un alimento venenoso, un alimento malo. Y este señor eso hace con los miles y miles de seguidores que tiene. Hagan de cuenta, imagínense que entre un pueblo pobre, digamos, ejemplarmente, el restaurante de McDonald's tiene una hamburguesa que se llama Big Mac. Digamos que es una doble o triple Big Mac, con unas papas fritas grandes y una Coca-Cola grande, como 5,000 grados altos de colesterol, de calorías. Pero le da la Big Mac, le da la hamburguesa más grande, o les da a toda su congregación la más poderosa hamburguesa del McDonald's. Por esto es que ellos están exuberantemente gordos y grasosos, una gordura mala que de inmediato, no tardará un poco tiempo en que morirán por un infarto al corazón o por un ataque cerebral por causa del veneno de la mala alimentación. La iglesia, las ovejas de la iglesia requieren un cuidado delicado. De una suprema alimentación bíblica, del sustento diario de la vida espiritual, para poder ser fuertes.
Este es el ejemplo que puedo darles. Dios ama a los pobres o débiles. Sí, claro, Dios los ama y los ama mucho. Sí, la escritura de San Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el secreto de los pobres en Cristo es que una vez siendo pobres pasan a ser los más fuertes, más que todos los seguidores del hombre pastor, mal pastor mencionado por mí. Entonces, ¿qué debemos hacer con los débiles? Alguien dijo: no, pues hay que matarlos. Sí, esta fue la solución de Adolf Hitler. Bueno, no los matamos, entonces los corremos, porque Dios no quiere una iglesia de débiles. ¿Correrlos? No, claro que no. ¿Cuál es la respuesta? Enséñalos a ser fuertes. Trabaja con ellos. Trabaja con ellos con la Biblia, con la palabra de Dios. Que no les falte el alimento espiritual, que no les falte la doctrina, que no les falte la disciplina, que no les falte la santidad, el temor de Dios, que no les falte la capacitación verdadera que logra verdaderamente hacer fuerte a un fuerte. Trabaja con ellos para que sean discípulos. Aparenta estar muy confuso, pero esta es la verdad, esta es la realidad. Para ser fuerte se necesita ser discípulo. Les daré una ilustración acerca de una pareja de turistas. Una pareja de turistas miraron en el mercado la venta de un hombre que tenía diversidad de pericos, cotorros, como alguien le dice. Y miraron a un perico joven. El perico era hermoso, bonito, era verde, con otros colores más de hermosura, era brillante. Y la pareja aquella se acerca y la mujer pregunta: ¿cuánto vale este perico joven hermoso? El vendedor le dijo: $10,000. ¡Wow! El ejemplo y la ilustración señala un segundo caso. Y este otro perico, bueno, el primero porque ser hermoso y el segundo porque tiene muchas cualidades intelectuales. Vaya, sí, es políglota, habla varios idiomas, canta, baila, conoce el latín, el griego, el hebreo y contesta cualquier pregunta.
Sí, conoce la raíz de todas las palabras, es un diccionario. Este perico es un auténtico conocedor de todo, casi un científico. También chifla, toca la flauta. ¿Y cuánto vale? $50,000. ¡Wow! Y este último, tercero, no está muy bonito. Está pelón. Y está viejo. Le chequea una pata. Le tiemblan un poco las alas. Pienso que a lo mejor ya se va a morir. Dicen, oh no, todos mis pericos son saludables. Este le va a durar todavía muy buen tiempo. ¿Y cuánto vale? Dice, bueno, este vale $100,000. Y pregunta la mujer, ¿por qué? ¿Por qué vale más que todos? Sí, es verdad, vale más que todos. ¿Por qué vale más que todos? El vendedor le dice, pues no lo sé, pero todos le llaman maestro y a veces le llaman general. Tenemos que distinguir las diferencias. Tenemos que conocer las cosas de la vida. Y esto que mencionaré son pequeños datos que nos ayudarán a comprender por qué los fuertes son fuertes y por qué los débiles son débiles. Todo circula sobre una pequeña área circular, la fe. Se necesita tener fe. Entre esto está la capacitación. Se necesita tener capacitación. El diablo le teme a Dios, pero el diablo no le teme a los corbatazos del doctor en teología. El diablo le teme al humilde discípulo que ora, ayuna, enseña la verdad de Dios. El diablo le teme al discípulo que ayuna. El diablo le teme al discípulo que está capacitado. El diablo no le teme a las iglesias grandes. El diablo le teme al pequeño grupo de humildes discípulos de Jesús, donde quiera que estén y se congreguen. El verdadero discípulo es activo y trabaja mientras otros duermen. Se capacita mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y vive lo que otros solamente sueñan. Un verdadero discípulo guerrero estudia cada derrota para convertirla en victoria. Porque el verdadero discípulo no es el que no tiene derrotas, sino que aquel que vuelve, se levanta sin miedo a la batalla. Hay gente que desprecia el discipulado
y quiere ser misionero en África. Un hombre es realmente rico cuando sus manos están vacías. Para muchas obras, pero no están vacías para el necesitado. ¿Para qué sirve una piedra? El niño la usa para jugar con ella. El distraído tropieza con ella. El violento la usa como proyectil. El emprendedor construye con ella. David la utilizó para derrotar a Goliat. Miguel Ángel la utilizó para convertir aquella piedra en una escultura. Si eres un hombre fuerte, si eres una mujer fuerte, eres un hombre de bien, una mujer de bien, la piedra que a otros hace caer, tú la usarás para que te levante y te haga crecer, y crecerás con ella. Estimados hermanos y estimado pueblo de Dios, al considerar estas hazañas de la fe, los milagros, los prodigios, las sanidades, las maravillas, las cosas portentosas que solamente se hacen por medio del Espíritu Santo, no se obtienen por cualquier cristiano. Hay un trasfondo profundo, una capacitación que se requiere de tiempo. Jesús utilizó 3 años y medio escogiendo a sus discípulos, instruyendo a sus discípulos, capacitando a sus discípulos, poniendo en práctica a sus discípulos diariamente y cada día de todo su ministerio. ¿Cuánto necesitaremos nosotros para lograrlo? Sí, se requiere tiempo. ¿Qué se requiere para mover un árbol sicómoro y ordenarle por la fe que sea echado a la mar y sea plantado en su profundidad de ese mar? ¿Alguien piensa que una sola palabra, que un poco de fe, que se requiere decirlo? Porque la fe es un pequeño grano de mostaza y todo es posible con él, por la fe. No. El significado es que ese árbol sicómoro, en la fortaleza y el esplendor de su vida, pueden pasar hasta 100 años. Para lograr su grandeza y su fuerza. Así es la fe. La fe no es de inmediato. La fe no es solamente obrar. La fe requiere de tiempo. La fe requiere de capacitación. La fe necesita, sobre todas las cosas, tener un amplio conocimiento
acerca de Dios como lo tuvieron verdaderamente sus discípulos. Y así la fe alcanza para realizar estos milagros, prodigios, sanidades, maravillas, comenzando con el cultivo inicial de hacer las pequeñas obras de la fe, como es todo lo que se hace en su iglesia, en una iglesia activa, en una iglesia fuerte. Señor, permítenos, concédenos alcanzar la medida de la fe, para que se complemente, Señor, mis obras con tus obras, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.